Muy buenas, estimados y estimadas de la jornada de la noche. Bueno, vamos a hacer una cápsula, como ustedes se habrán dado cuenta, no nos vamos a ver el día jueves, ya no nos estamos viendo el día jueves principalmente porque esa fecha nos coincidió con el aniversario del establecimiento, ¿ya? Así que, estimados, lo que vamos a hacer es, en parte bastante rápida, es poder explicarte algunos aspectos teóricos de lo que es el trabajo con la hoja de cálculo para generar gráficos, ¿ya? Principalmente porque el aspecto práctico lo vamos a ver en la clase presencial, ¿ya? Hablamos un poquito la semana anterior sobre herramientas para personalizar, dar formato a una hoja de cálculo, y ahora nos queremos centrar en el trabajo con gráficos, ¿ya? Bueno, la partida como crear una pestaña es bastante simple, ustedes siempre se tienen que ir a la parte inferior, en el caso de la computadora, a la parte inferior izquierda, y en la parte inferior derecha, en el caso del celular, y apretar en el símbolo de más que aparece abajo, y eso te va a permitir en el fondo crear una segunda pestaña, ¿ya? Ahora bien, eso es bastante simple, eso es como un anexo que se le agrega, pero ahora, ¿qué entendemos por gráfico? Y si hemos trabajado alguna vez con algún gráfico, perdón, que estoy tomando ahí sí. ¿Ya? Los gráficos, recuerden, estimados, estimadas, que son herramientas, ¿ya? Es una herramienta, que es una utilidad que nos va a permitir en el fondo ver de manera gráfica cifras, en el fondo, poder observar las variaciones, las modificaciones, cuánto aumenta, cuánto disminuye, en el fondo las cifras en relación a algo, y no solamente ver el número, sino que ver en este caso cómo varía de manera visual, en el fondo, si es mucho, es poco, ¿ya? Eh, los gráficos pueden en el fondo estar en enteros, en fracciones, en porcentajes, en decimales. Nosotros por lo general lo vamos a trabajar en enteros o en algún caso en porcentaje, pero de manera bien rudimentaria. No nos vamos a complicar mucho cambiándole los formatos a las celdas para hacer un trabajo más detallado, porque esto realmente es el primer paso, viene a ser como la introducción a que ustedes puedan manejar de menor manera la hoja de cálculo y poder generar gráficos desde esta hoja de cálculo, ¿ya? ¿En qué ámbitos son utilizados estos gráficos? En educación, en finanzas, en gestión de recursos, en climatología, en encuestas, o sea, va desde las ciencias naturales a las ciencias sociales, las humanidades, la ingeniería. En todo ámbito probablemente tú en algún momento te vas a encontrar con gráficos, ¿ya? Por lo cual es importante también que tú sepas más o menos cómo se crean, porque en cualquier instancia te pueden pedir que tú generes un gráfico, que tú crees un gráfico, ¿ya? Así que por eso es de suma importancia que ustedes aprendan a manejarlo, ¿ok? Bien, vamos a seguir avanzando. Perdón, ahí. Un ejercicio práctico que les había propuesto que pudiésemos realizar, fíjense primero en los datos. Vean si encuentran alguna relación entre ellos, en el fondo, entre las temperaturas y las precipitaciones, que en este caso fueron colocados de manera arbitraria, ya para generar una relación. Aquí en este caso podemos observar que mientras menor sea la temperatura, mayor cantidad de precipitaciones hay. Por lo tanto, cuando hay mayores temperaturas, llueve menos. ¿Ok? En el fondo hay una relación de carácter directamente proporcional. Aquí en la gráfica, si bien se observa cómo se modifican, hay que en el fondo plantear que hay una pequeña equivocación en cuanto a las series, ¿ya? Porque aquí debiese decir precipitación de 6 milímetros y acá temperatura en Celsius, ¿ya? Están simplemente cambiados los nombres, pero el gráfico está bien. En el fondo, si nosotros vamos observando, ¿ya? El día en el cual la temperatura fue menor, que fue el viernes, que está en el gráfico de líneas, las precipitaciones fueron las máximas, que están en el gráfico de barras. Y en el fondo, la gracia del gráfico es que yo estos datos numéricos los puedo transformar en una imagen. Y esta imagen, en el fondo, muchas veces es más comprensible, ¿ya? Es más fácil de entender, y de esa manera yo puedo llegar a conclusiones de manera más rápida. Como en este caso, decir que cuando hay menor temperatura, llueve más, y cuando hay mayor temperatura, precipita menos. ¿Ok? Ahora, el por qué utilizar gráficos, principalmente el uso de gráficos lo podemos sostener en que nos permite una mejor comprensión de variables que numéricamente pueden quedar en el aire, porque si yo te presento los datos solamente y tú no tienes la capacidad, o sea, no tienes tan entrenada la capacidad de hacer relaciones, te va a costar más llegar a las conclusiones. En cambio, con la imagen, por lo general, se hace este proceso más simple, porque al ser una imagen, ser algo que yo puedo percibir a través de mis sentidos y ver cómo varían en el fondo los dibujos, es más fácil poder entenderlo, ¿ya? Es por eso que principalmente se utiliza mucho gráfico. Ustedes lo habrán visto en las encuestas presidenciales, que están muy de moda en estos días,
Lo habrán visto, por ejemplo, cuando salen, por ejemplo, los ingenieros hablando, o una empresa, cuando te hablan del volumen de ganancias en relación a las pérdidas, quién ha vendido más, quién ha vendido menos, qué se vende más, qué se vende menos, todo eso se puede graficar, ¿ya? Y de esa manera es más expedito el proceso de llegar a conclusiones. Bien, ¿qué tipos de gráficos deseábamos abordar con ustedes esta semana que ustedes conozcan? Uno es el gráfico de barras, otro es el gráfico de líneas, el tercero es el gráfico circular o gráfico de torta, que también le llaman, y el cuarto es el gráfico combinado, ¿ya? En un sentido más estricto vamos a trabajar con los tres primeros, y el gráfico combinado se los voy a solamente a presentar, ¿ya? Principalmente el gráfico combinado requiere un poquito más de expertise de colocar un segundo eje, Y, ¿ya? Y saber distinguir bien las variables para que no te pase el error que cometí yo, por ejemplo, al hacer la clase, que no me fijé que las series las coloqué mal. En cambio, en el gráfico de líneas, el gráfico de barras y el gráfico circular son los más comunes con los cuales ustedes probablemente se van a enfrentar, ¿ya? Ahora, ¿cómo crear un gráfico? Bien, desde la computadora, ustedes tienen que abrir una hoja en blanco, ¿ya? De una planilla de cálculo, y para abrir la hoja en blanco entran a cheats.google.com y seleccionamos una hoja en blanco, o bien seleccionamos una hoja que ya tengamos hecha desde Google Drive, ¿ya? Dependiendo cuál sea el caso. ¿Ok? Ahí ustedes pueden ver cómo se ve en el fondo la hoja de cálculo, y aquí dice en blanco. Presionan esa y pueden ingresar, ¿ya? Así que eso es en un primer paso. Desde la computadora, desde el teléfono móvil, perdón, ahí sí, desde el teléfono móvil ustedes van a ingresar a la aplicación hoja de cálculo, aplicación que tienen que tener descargada ya en su dispositivo móvil, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, acá abajo aparece en el fondo, aquí aparece un signo de más, aquí yo ya lo presioné. Ese signo de más ustedes lo presionan y se te va a desplegar este pequeño menú que dice elegir una plantilla o nueva hoja de cálculo. En este caso, ustedes tienen que seleccionar nueva hoja de cálculo. Y de esa manera ustedes van a poder abrir una hoja en blanco y poder hacer sus gráficos. Ahora, ¿cómo se hacen los gráficos circulares y de barras? Que son los más simples. Son generalmente con los gráficos que uno parte cuando tiene que trabajar con gráfica, es con el gráfico circular y con el gráfico de barras, que probablemente más de alguno de ustedes lo vio en la época escolar o lo ha visto a través de los trabajos que tienen que hacer sus hijos. Bien, primero, en este caso nosotros debemos seleccionar los datos que vamos a utilizar. Fíjense en cómo están ordenados. Fíjense que están en dos columnas. Una columna que en este caso se llama candidato, otra se llama votación en porcentaje, y ahí están los nombres de los candidatos y el nombre del porcentaje, el número de porcentaje de votación, ¿ya? Y ustedes eso mismo lo recrean en la hoja de cálculo, es decir, en una celda escriben candidato y hacia abajo van colocando los nombres de los candidatos en las celdas sucesivas, ¿ya? Y en el caso de votación en porcentaje lo mismo, en otra columna, y luego colocan en el fondo lo que son los porcentajes de votación, ¿ya? De ahí, ustedes debiesen su hoja de cálculo, sea en el computador o sea en el teléfono, perdón, quedarle de esta manera, ¿ya? Y luego, fíjense que aquí lo que yo planteo como elemento importante, deben seguir el siguiente orden. En una columna ubicar un indicador, que en este caso sería el indicador de candidato, ¿ya? Y en el porcentaje en la otra columna, ¿ya? Y ojalá lo ideal es que las columnas estén sucesivas, estén pegadas una a la otra para que sea más fácil la selección de las celdas. Bien, luego, en el caso del caso de la computadora, me voy al menú insertar, que está acá, y selecciono la opción gráfico, ¿ya? Lo importante es que en el gráfico circular no seleccionen las celdas con los títulos. En este caso, no seleccionen la celda ni candidato ni porcentaje de votación, sino que de aquí hacia abajo seleccionan. Y usted me dirá, profe, ¿cómo selecciono una celda? Clic izquierdo, clic con el botón primario del mouse, y te desplazas hasta que seas capaz de seleccionar todas las celdas. ¿Cómo sé que están seleccionadas todas las celdas? Que tienen que tener esa tonalidad celeste, medio azulada. Eso me indica que las celdas están seleccionadas, ¿ya? Y de esa manera, después yo, teniendo seleccionadas mis celdas, me voy a ir al menú Insertar, Gráfico. Y me va a quedar el gráfico, ¿ya? Importante. Antes de irme a la opción Gráfico, lo primero que hago es seleccionar las celdas, porque así automáticamente me va a crear el gráfico. ¡Pum! Y va a aparecer.
Ahí después vendrá alguna opción quizás de cambiarlo si es circular, de líneas, de barras. Y ahí te va a quedar el gráfico listo, hecho. No hay nada más que hacerlo. Y ahí está el gráfico. No es algo muy, muy difícil. No se preocupen que esto lo vamos a abordar también desde una perspectiva práctica, viéndolo en la clase. ¿Ya? Y en el teléfono también se puede hacer y quedaría de esa manera. Fíjense que la diferencia es que en el teléfono por lo general no aparece acá el porcentaje como aparece acá. Es la única gran diferencia que tiene. ¿Ya? Pero es el mismo gráfico. Cambian los colores quizá, pero funciona de igual manera. ¿Ya? En el gráfico de barras, sí debes seleccionar, o no puedes seleccionarlo, ¿ya? La celda de los títulos. Lo importante siempre, recuerden, es seleccionar los datos. ¿Ya? Los datos que yo quiero graficar. En este caso, debes seleccionar todos los datos que quiero usar en la gráfica, los selecciono, me voy a insertar, gráfico, y dependiendo del tipo de gráfico que me aparezca, es que si debo modificarlo. De hecho, cuando yo creo un gráfico, en un costado me aparece en la computadora la opción de personalizarlo, y ahí me da ese tipo de gráfico, y yo lo puedo cambiar a un gráfico circular, a un gráfico de barras, a un gráfico de líneas, a un gráfico de dispersión, como sea. En el caso del teléfono, lo que ocurre es que cuando yo doy a insertar gráfico, el mismo proceso de acá, lo hago con el teléfono, me abre una pestaña, una ventana, donde me indica el tipo de gráfico que yo quiero hacer. Y ahí lo modifico. ¿Ya? Y en el teléfono quedaría de esta manera. ¿Ya? Igual. El gráfico de líneas. ¿Por qué lo tocamos aparte? Porque el gráfico de líneas sirve para otro tipo de información. ¿Ya? Por ejemplo, para indicar las ventas o la asistencia, sirve bastante el gráfico de líneas. En este caso, nosotros colocamos como un ejemplo para realizar, eran años en una columna y en otra columna era el número de consolas Nintendo Switch vendidas. ¿Por qué? Porque tengo mis colegas de TIT les gusta jugar en la Switch, así que en honor a ellos coloqué esas cifras. ¿Ya? Y en el fondo hago el mismo ejercicio. Creo en las columnas me ubico, año, número de Nintendo Switch vendidas, y voy colocando el año que corresponde y el número. Y de esa manera queda todo ordenadito en el gráfico, y de ahí nuevamente hago el mismo proceso. Selecciono las celdas que voy a ocupar en la gráfica, y me voy a insertar gráfico. ¿Ya? Y desde el celular se hace exactamente lo mismo, y de esa manera yo puedo insertar, en este caso, los gráficos de líneas. ¿Ya? Vuelvo a insistir, esto, estimados, lo vamos a trabajar con más detalles en una clase, en la clase que vamos a tener de manera, en el fondo, estando en clase, no en una cápsula, porque así te puedo responder todas las dudas, y probablemente lo que va a ocurrir es que vamos a desarrollar, o ya desarrollamos las preguntas esenciales como ejemplo en la gráfica, y ustedes lo que van a ir haciendo es replicar el proceso e ir resolviendo todas las inquietudes que tengan sobre el tema. ¿Ya? Por último, porque siento que igual es interesante que ustedes luego nos en lo que se llama el gráfico combinado. El gráfico combinado combina por lo general dos tipos de gráficos que tienden a ser generalmente el gráfico de barras y el gráfico de líneas, que es el clásico gráfico de un climograma. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, el ejemplo que yo le había propuesto al comienzo, donde tenemos la temperatura en grados Celsius y las precipitaciones en milímetros, están ubicadas, ¿ya? Nuevamente hago el mismo ejercicio en el fondo de seleccionar los datos, y cuando selecciono los datos y me voy a insertar gráfico, le selecciono, busco la opción que dice gráfico combinado, y ahí me va a mezclar dos gráficos, y yo tengo que decidir cuál va a ser de barras y cuál va a ser de líneas, y me quedaría algo así, que en este caso recuerden que están cambiadas porque yo me equivoqué, pero aquí tendría que decir precipitación en milímetros, temperatura en grados Celsius, no afecta en nada el gráfico, solamente que yo me equivoqué en colocar la indicación. Y esto es un gráfico combinado. Acá sí aparecen las dos barras de los dos ejes, ¿ya? Por eso meramente es presentárselo a ustedes. Ahí están los dos ejes. El primer eje X y el segundo eje, el primer eje Y y el segundo eje Y. Este eje es de las precipitaciones, y este eje es de la temperatura, de hecho. Y de esa manera se arma un gráfico combinado, que es muy común de la geografía, de los climogramas, ¿ya? Eso en cuanto a lo que es la presentación, de hecho aquí ustedes pueden ver cómo se realiza, ¿ya?
O sea, se puede realizar, ¿ya? Pero es más complejo el proceso. De hecho, ¿por qué te digo que no se puede realizar? Porque cuesta mucho más colocarle un segundo eje Y, ¿ya? Así que este gráfico solamente es para presentárselos, ¿ya? Lo que nosotros sí te vamos a pedir en la pregunta esencial es que tú seas capaz de construir un gráfico circular y un gráfico de líneas, ¿ya? Aquí te damos la información para el gráfico circular y te damos la información para el gráfico de líneas, ¿ya? Tú puedes ver que en el gráfico circular lo que te estamos pidiendo es que tú ubiques tu fruta, la fruta preferida, y el valor en porcentaje de cuánta gente eligió esa fruta, ¿ya? Y se te va a formar un gráfico circular. Y en el gráfico de líneas sale mi curso, puede ser cualquier curso de ustedes, ¿ya? Y la asistencia que nosotros inventamos. Y tanto con el dato de arriba y el dato de abajo tienes que construir un gráfico. En el caso de arriba, un gráfico circular, y en el caso de abajo, un gráfico de líneas. Por favor, esto, estimados, súbanlo en hoja de cálculo. No me sirve que me suban el trabajo en un formato PDF, en una foto, en un pantallazo. Necesito que me suban la hoja de cálculo o me hagan llegar la hoja de cálculo. Si tienen algún problema para subirlo por Classroom, mándenlo por correo electrónico, envíenlo por WhatsApp. Pero para mí es fundamental tener la hoja de cálculo porque así yo lo puedo revisar. ¿Cómo lo reviso? Se preguntará usted. Simple, yo empiezo a mover los valores. Para que el gráfico esté correcto, cuando yo muevo un valor, tiene que moverse el gráfico, en el fondo, tiene que cambiar, variar las proporciones del gráfico. Si no varía las proporciones del gráfico, sé que el gráfico no está correcto, ¿ya? Y de hecho, es súper sencillo de hacer. Usted termina su ejercicio y después muévale un valor. Por ejemplo, en la sandía, bórrale el 7 y déjalo en 1, y te vas a dar cuenta que la porción del gráfico de torta que dice sandía se va prácticamente a volver la nada misma. En cambio, y ahí dice, está bueno, lo mismo con la asistencia. Así que eso es lo que se les estamos pidiendo, muchachos, que creen, construyan estos dos gráficos, ¿ya? Y que lo hagan llegar de aquí al viernes 10 de la noche. Recuerden que estamos disponibles el jueves hasta las 2 de la tarde para resolver dudas, consultas que tengan. Las pueden dejar enviadas hoy día en la noche y quizás te voy a responder mañana en la mañana, ¿ya? O mañana en la tarde. Lo mismo el día viernes, ¿ya? Recuerden que el plazo para entregar es viernes 10 de la noche. Estamos en la recta final del año, ya se nos vienen las evaluaciones finales, así que por favor, muchachos, a colocarse las pilas, mandar sus preguntas esenciales y cualquier duda, consulta o pregunta que tengan me la pueden hacer llegar. Ya esta clase va a quedar grabada para ustedes y la clase que vamos a tener de manera, digamos, en vivo y en directo, más que presencial, en vivo y en directo, la vamos a dedicar principalmente al trabajo de la pregunta esencial, ¿ya? De mostrarles cómo ustedes pueden, en el fondo, realizar los gráficos, cómo se hacen desde el teléfono, desde la computadora, y así resolver todas las dudas que ustedes tengan, ¿ya? Un abrazo, estimados, que estén muy bien, cuídense, que tengan un excelente fin de jornada y nos estaremos viendo próximamente. Chau, chau.